Son las 3:17 de la madrugada. El silencio de la noche en un hogar de Guadalajara se quiebra en 1000 pedazos. No es un ruido de la calle, es un grito que hiela la sangre, el grito de una niña pequeña que desgarra la tranquilidad de la casa. Sus padres, con el corazón en la garganta, saltan de la cama y corren hacia su habitación. «Mamá, hay alguien en mi cuarto». Encienden la luz con manos temblorosas, pero no encuentran a nadie. Sin embargo, el aire está cargado, denso, una pesada quietud que deja una estela de frío antinatural, la sensación inconfundible de que una presencia invisible acaba de desvanecerse. Te sientes intrigado por los misterios que se ocultan más allá de lo visible y buscas proteger tu paz espiritual. Entonces, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete ahora a la Morada Celestial y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. ¿Qué terror sin nombre pudo asaltar el sueño de una niña que hasta esa noche dormía plácidamente? La respuesta no emergió de las sombras de su cuarto, sino 2 semanas más tarde, de la boca del sacerdote de su parroquia. Durante una conversación, él les hizo una pregunta que pareció congelar el tiempo. ¿Qué objetos nuevos, por más insignificantes que parezcan, han introducido en su hogar últimamente? Queridos hermanos, lo que están a punto de escuchar trasciende el folclore y se adentra en una advertencia espiritual que resuena a través de los siglos. No proviene de un libro de leyendas, sino directamente del corazón y la experiencia de Santa Teresa de Ávila, la colosal mística que no solo dialogaba con Jesús en éxtasis sublimes, sino que también libró una guerra sin cuartel contra fuerzas oscuras tan tangibles, que se convirtió en la estratega más brillante en el campo de batalla del alma, aprendiendo a identificar las artimañas más camufladas del adversario. Esta santa del siglo XVI no era una mujer crédula ni propensa a la superstición. Teresa de Ávila era una mente preclara, una intelectual, escritora y reformadora cuya brillantez cambió la historia de la Iglesia, pero su agudo intelecto se volvía de una cautela extrema cuando el tema eran ciertos objetos capaces de actuar como fisuras espirituales. ¿Cuál era el motivo de su rigurosidad? Ella había descubierto una verdad que gran parte del mundo católico moderno ha relegado al olvido, que existen objetos de apariencia completamente inofensiva, que operan como llaves maestras, llaves que no solo abren puertas, sino que pueden desgarrar el velo que separa nuestro mundo tangible de dimensiones que nunca desearíamos explorar. En los minutos que siguen, desvelaremos con precisión los 3 tipos de objetos que Santa Teresa de Ávila jamás toleraría dentro de los muros de un hogar cristiano. Objetos que en este preciso instante podrían estar adornando su sala, su dormitorio, o peor aún la habitación de sus hijos. Y no me refiero a las representaciones evidentes del mal, como figuras demoníacas. Me refiero a artículos que adquirimos en centros comerciales, que recibimos como herencia de nuestros abuelos, o que nos obsequian amigos con las mejores intenciones. Son piezas que lucen como simple decoración, pero que en el plano espiritual funcionan como potentes imanes, atrayendo una estela de problemas y aflicciones. Deténgase a pensar un momento. ¿Ha notado que desde que cierto adorno llegó a su casa, las pesadillas se han vuelto recurrentes? Que las discusiones familiares estallan de la nada y con una intensidad desproporcionada? Que sus hijos han desarrollado un miedo repentino a quedarse solos en sus propias habitaciones? Santa Teresa no solo sabía con exactitud la causa de estos fenómenos, sino que, y esto es lo más importante, conocía el remedio para restaurar la paz. Si están listos para recibir una revelación que puede transformar por completo la atmósfera espiritual de su hogar, les pido que escriban en los comentarios: Santa Teresa, protege mi casa. Necesito saber quiénes de ustedes están verdaderamente dispuestos a conocer estos secretos que pueden constituir un escudo para su familia. Pero antes de revelar la naturaleza de estos objetos, es crucial que comprendan por qué Santa Teresa poseía una visión espiritual tan penetrante, y por qué cada una de sus advertencias era, literalmente, un asunto de vida o muerte para el alma. Viajemos a Ávila, España, año 1515. En sus calles de piedra,
Una niña de mirada profunda y ardiente, Teresa Sánchez de Ahumada, no solo leía vidas de santos y mártires, sino que anhelaba imitarlos. A los 7 años, con una convicción que asustaría a cualquier adulto, convence a su hermano Rodrigo para fugarse de casa y buscar el martirio en tierras musulmanas, anhelando ver a Dios cara a cara. Un tío los intercepta a las afueras de la muralla, frustrando su plan infantil, pero esa sed inextinguible de lo eterno ya había sellado su destino. A los 20 años, ingresa en el convento de la Encarnación, y es allí donde comienza su verdadera batalla. Durante casi 2 décadas, Teresa atraviesa un desierto espiritual que pocos han conocido. Sufre enfermedades tan devastadoras que los médicos la declaran muerta, llegando a acabar su sepultura. Pero un dolor aún más agudo que el físico eran los asaltos espirituales que la acosaban sin tregua. Intenten imaginar a esta joven mujer, postrada en su lecho, sintiendo presencias malignas que le susurraban blasfemias al oído, viendo cómo sombras con contornos inhumanos se materializaban en su celda, y soportando falsos éxtasis que imitaban a la perfección las gracias divinas con el único fin de hacerla dudar y desesperar. Fueron esos 20 años de combate incesante los que la forjaron como una veterana en la guerra espiritual, no por estudios teóricos, sino por una experiencia brutal, pura y sangrienta. Teresa aprendió, en carne propia, a discernir con una claridad asombrosa entre una visión celestial y una ilusión infernal, entre una inspiración divina y una tentación disfrazada de virtud, entre un objeto portador de gracia y otro impregnado de influencias oscuras. Cuando finalmente Cristo la llamó a la monumental tarea de reformar la Orden del Carmelo, ella aplicó todo este conocimiento forjado en el fuego. Cada nuevo convento que fundaba era una fortaleza espiritual, un laboratorio donde ponía a prueba qué prácticas y qué objetos protegían a las almas, y cuáles las exponían a un peligro invisible. Una de sus prioridades era examinar meticulosamente cada objeto que cruzaba el umbral de sus conventos. Que todo aquí hable de Dios, solía decir mientras inspeccionaba desde los crucifijos y las imágenes hasta las humildes cucharas de madera. No era una obsesión ni una manía, era una estrategia de supervivencia espiritual. Sus propias hermanas carmelitas testificaron cómo Teresa poseía una sensibilidad sobrenatural, cómo podía sentir si un objeto estaba cargado de buena o mala influencia, llegando a ordenar que se bendijeran de nuevo o incluso se destruyeran cosas que para cualquier otra persona parecían completamente normales e inofensivas. ¿Cómo desarrolló esta percepción casi sobrenatural? A través de su propio sufrimiento. Teresa había experimentado en su ser cómo el enemigo utiliza objetos aparentemente inocentes para establecer una cabeza de puente en nuestras vidas. En sus escritos, nos advierte, es tan astuto el demonio que comienza por cosas muy pequeñas que apenas parecen pecado, hasta que poco a poco va adueñándose del alma. Por esta razón, su disciplina era férrea con lo que permitía en sus monasterios. Sabía que la gran batalla por las almas se libra también en el plano material que nos rodea. Cuando las madres de familia acudían a ella, angustiadas por problemas en sus hogares, la primera pregunta de Santa Teresa era siempre la misma: ¿qué objetos nuevos han traído a casa? ¿Cuál es su origen? ¿Quién se los ha regalado? No era simple curiosidad, era un diagnóstico espiritual preciso. Teresa había descubierto que innumerables opresiones familiares, pleitos y enfermedades inexplicables tenían su raíz en objetos que actuaban como antenas, atrayendo y amplificando influencias negativas. Objetos que en el siglo XVI se podían encontrar en mercados y ferias, y que hoy, con una nueva apariencia, abarrotan nuestros centros comerciales y tiendas en línea. Esos mismos conductos de energía espiritual que Santa Teresa combatía hace 500 años están hoy más presentes que nunca en nuestros hogares, solo que han adoptado formas modernas y socialmente aceptadas. Si la Santa de Ávila pudiera caminar hoy por una plaza comercial en cualquier ciudad, por un mercado de artesanías o una tienda esotérica, se quedaría horrorizada al ver la cantidad de trampas espirituales puestas al alcance de cualquier familia católica.
Ha llegado el momento de que conozcan el primer tipo de objeto que ella erradicaría sin dudarlo de cualquier hogar cristiano. La primera categoría de objetos que hacía sonar todas las alarmas espirituales de Santa Teresa, eran lo que podríamos llamar los portales de adivinación. Todo aquello relacionado con la magia, el esoterismo y el intento de desvelar el futuro o manipular el destino. Y no hablo de símbolos satánicos evidentes, me refiero a artículos que peligrosamente hemos normalizado en nuestra cultura. Esas cartas del tarot que compraste un día solo por curiosidad, o como un objeto de arte. Los cuarzos y cristales que te vendieron asegurando que limpian las malas vibras o atraen la prosperidad. Ese péndulo que usas para medir energías en tu hogar. Los libros sobre hechizos o paganismo que coleccionas por interés cultural, o esos amuletos, como la mano de Fátima o el ojo turco, que prometen protegerte de la envidia y el mal de ojo. ¿Por qué Santa Teresa les tenía un pavor tan profundo? Porque comprendía que espiritualmente, funcionan como contratos que firmamos sin leer la letra pequeña. Cada vez que usamos uno, estamos dando un permiso. Recuerdo el caso de Claudia, una maestra de secundaria en Monterrey. Su historia comenzó cuando su hermana, con buena intención, le regaló un mazo de cartas de tarot para animar las reuniones. Al principio, era un juego inocente entre amigas, pero pronto, Claudia comenzó a consultarlas para decisiones triviales, qué ropa ponerse, si aceptar una invitación. Luego, la consulta escaló a asuntos más serios, problemas en el trabajo, deudas, crisis de pareja. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en una dependencia psicológica y espiritual, y con la dependencia, llegaron los fenómenos inexplicables. Sus hijos gemelos de 8 años, que siempre habían dormido profundamente, comenzaron a despertarse gritando en medio de la noche, hablando de sombras en la pared. Su esposo, un hombre de naturaleza pacífica, se volvió irritable y agresivo, provocando discusiones constantes. La propia Claudia sufría pesadillas vívidas en las que veía figuras oscuras de pie, junto a su cama, observándola. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando su hijo menor, mientras jugaba en la sala, le dijo con total inocencia: «Mami, ¿por qué esa señora tan fea siempre está contigo cuando miras las cartas?». Claudia estaba completamente sola, pero su hijo, con la sensibilidad pura de un niño, veía a alguien más allí. Esa misma noche, aterrorizada, Claudia quemó las cartas en el patio, rogó perdón a Dios y roció cada rincón de su casa con agua bendita. En menos de una semana, la paz regresó, las pesadillas cesaron. Sus hijos volvieron a dormir tranquilos y la armonía con su esposo fue restaurada. ¿Coincidencia? Santa Teresa diría que es una consecuencia directa. Ella sabía algo que nuestra era racionalista ha olvidado: estos objetos no son neutros, son herramientas diseñadas por y para conectar con inteligencias espirituales que no proceden de Cristo. Al traer a casa un objeto creado para adivinar, consultar energías o manipular fuerzas ocultas, estamos instalando un portal espiritual que no sabemos cómo cerrar. ¿Cómo saber si ya tienen este problema en casa? Presten atención a las señales: pesadillas recurrentes que comenzaron tras adquirir un objeto particular, una sensación persistente de ser observado en ciertas habitaciones, un aumento drástico e ilógico de los conflictos familiares, niños que de repente desarrollan un miedo atroz a estar solos, mascotas que gruñen o evitan rincones específicos de la casa sin motivo aparente. Si reconocen varios de estos síntomas, escriban en los comentarios: necesito orientación espiritual. Oremos juntos por la liberación de sus hogares. Pero quizás piensen: Padre, yo no tengo nada de eso. Entonces, deben conocer la segunda categoría de objetos, que es aún más común y traicionera, porque a menudo ni siquiera la identificamos como un peligro. El segundo tipo de objeto que Santa Teresa eliminaría sin contemplaciones, son las iconografías de la subversión espiritual, es decir, todas aquellas imágenes que de forma sutil o directa, se burlan, pervierten u ofenden lo sagrado. No me refiero únicamente a un crucifijo invertido. Hablo de esa decoración alternativa o transgresora que se ha puesto de moda. Esas camisetas de bandas de rock o metal,
que fusionan imaginería cristiana con simbología demoníaca. Los pósters o cuadros artísticos que representan a Jesús, a la Virgen o a los santos de manera grotesca o irreverente. Esas máscaras de deidades aztecas, o de otras culturas paganas que compramos como recuerdo turístico, ignorando que muchas de ellas fueron utilizadas en rituales que incluían sacrificios humanos. O ese arte provocador, cuyo único propósito es pervertir un símbolo sagrado para lanzar una declaración de rebeldía. ¿Por qué Santa Teresa era tan radicalmente estricta con esto? Porque comprendía un principio espiritual fundamental: nos convertimos en aquello que contemplamos. Lo que nuestros ojos ven constantemente, alimenta nuestra alma. Conocí a Roberto, un joven diseñador gráfico de la Ciudad de México. Se definía como católico, pero su apartamento era una galería de arte gótico y oscuro. Tenía cuadros de ángeles con las alas rotas, esculturas con rasgos demoníacos que consideraba estéticamente interesantes, y pósters que mezclaban símbolos religiosos con erotismo. Es solo arte, se justificaba. Puedo separar perfectamente mi fe de mis gustos estéticos. Sin embargo, Roberto comenzó a notar un cambio insidioso en su interior. Su vida de oración se secó por completo. Ya no sentía ninguna conexión durante la misa. Se había vuelto un mero rito social. Le costaba una enormidad concentrarse para rezar el rosario. Sus relaciones personales se tornaron superficiales y llenas de conflictos. Un día, mientras se preparaba para confesarse, su párroco, un hombre sabio, le hizo una pregunta que lo desarmó. «Hijo, si Jesús en persona fuera a cenar a tu casa esta noche, ¿crees que él se sentiría cómodo y honrado viendo esas imágenes que tienes en tus paredes?» Esa pregunta lo partió en dos. Comprendió de golpe que había llenado su espacio más íntimo, su hogar, de imágenes que ofendían directamente a aquel a quien decía amar. Esa misma semana, Roberto hizo una limpieza exhaustiva. Retiró cada imagen ofensiva y la reemplazó por arte que elevara su espíritu: un crucifijo de madera de olivo, una hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe, y cuadros de santos mexicanos que le inspiraban. El cambio en la atmósfera, tanto de su casa como de su alma, fue inmediato y profundo. Volvió a sentir paz al orar, recuperó el gozo por la Eucaristía, y sus relaciones mejoraron. Su creatividad en el trabajo se disparó, porque había dejado de alimentar su mente y su espíritu con imágenes de oscuridad y desolación. ¿Cómo podemos nosotros distinguir entre el arte legítimo y una provocación espiritual? Santa Teresa nos da el criterio infalible con la misma pregunta que escuchó Roberto. Deténganse frente a ese cuadro, esa escultura o ese póster y pregúntense con total honestidad: si Jesús estuviera físicamente aquí, en mi sala, ¿esta imagen lo honraría o lo ofendería? Si la Virgen de Guadalupe fuera mi invitada de honor, ¿se sentiría cómoda viendo esa decoración en mi habitación? La respuesta que surja de su corazón será infinitamente más veraz que cualquier justificación intelectual. No se trata de convertirnos en iconoclastas o fanáticos que destruyen el arte, sino de ser custodios conscientes de nuestro ambiente espiritual, eligiendo qué influencias permitimos que nos moldeen día tras día. Si llenan su casa con fotos de las personas que aman, ¿por qué la llenarían con imágenes que representan todo lo que lo sagrado detesta? Los exorcistas más experimentados de nuestro tiempo confirman lo que Santa Teresa enseñaba hace 5 siglos. El famoso padre Gabriele Amort documentó cientos de casos de opresión espiritual que no comenzaron con una maldición, sino con la adquisición de decoración gótica o arte transgresor. Familias enteras que iniciaron coleccionando arte alternativo y terminaron enfrentando fenómenos paranormales, depresiones severas y hasta manifestaciones directas. Cuando retiren estos objetos, háganlo con oración, pidiendo perdón, y rocíen el espacio con agua bendita. Pero hermanos, el tercer tipo de objeto es, en muchos sentidos, el más peligroso, porque a menudo llega a nosotros disfrazado de amor y afecto. El tercer y más traicionero tipo de objetos son aquellos que llamaremos receptáculos de historias oscuras, o como podríamos llamarlos, los regalos envenenados. Santa Teresa sabía algo que la ciencia moderna apenas empieza a intuir:
los objetos pueden quedar impregnados de la energía espiritual de sus dueños y de los eventos ocurridos a su alrededor. Imaginen cualquier objeto como una esponja espiritual. Si perteneció a una persona santa, esa esponja absorbió gracia y bendiciones, pero si perteneció a alguien que practicaba el ocultismo, el rencor o vivía en pecado grave, esa esponja está saturada de una influencia maligna. Por esta razón, la santa no dejaba nada al azar, y mandaba bendecir cada objeto, por humilde que fuera, que entraba en sus conventos. La familia Morales de Guadalajara vivió esto en carne propia. Heredaron un magnífico y antiguo reloj de pared del abuelo Ramón. El reloj era una pieza de arte, pero el abuelo había sido un hombre que en vida coqueteó abiertamente con la santería y consultaba brujos con regularidad. La familia, ignorando este detalle, colgó el reloj en la sala principal con gran orgullo. A los 3 días, comenzaron los fenómenos. El reloj se detenía inexplicablemente cada madrugada a las 3:33 en el relevo de la Sorbandarode, sin importar cuántas veces lo repararan. Los niños comenzaron a tener la misma pesadilla recurrente, veían al abuelo Ramón de pie junto al reloj, pero sus ojos eran 2 cuencas completamente negras. Don Carlos, el padre, un hombre de temperamento tranquilo, se volvía extrañamente violento e iracundo, pero solo cuando estaba en la sala. Doña Lupita sentía constantemente que alguien la seguía por la casa. La situación se tornó insostenible cuando la hija menor, de 5 años, le dijo a su madre: «Mami, ¿por qué el abuelito que vive en el reloj me dice cosas feas por la noche?». El abuelo Ramón llevaba 3 años fallecido. Desesperados, llevaron el reloj a su párroco para que lo bendijera. Lo que ocurrió a continuación fue extraordinario. Mientras el sacerdote rezaba la oración de exorcismo sobre el objeto, las campanas del reloj comenzaron a sonar de forma caótica y violenta, hasta que el mecanismo interno se reventó y se hizo pedazos. Esa misma noche, por primera vez en semanas, la familia Morales durmió en una paz profunda. ¿De qué tipo de objetos estoy hablando? Joyas heredadas de familiares que sabemos estuvieron involucrados en ocultismo, masonería o espiritismo. Muebles antiguos adquiridos en anticuarios, sin conocer la historia de las casas de donde provinieron, que pudieron ser escenario de tragedias o crímenes. Esos souvenirs exóticos que compramos en viajes a culturas con fuertes prácticas paganas. Regalos que nos traen de otros países, sin saber qué representan o para qué se usaron. O incluso objetos de mercados de segunda mano que compramos simplemente porque eran bonitos. ¿Cómo identificar un objeto problemático de esta categoría? Presten atención a un malestar físico o emocional inexplicable cuando están cerca del objeto. Pesadillas que comenzaron justo después de introducirlo en casa. Cambios súbitos y negativos en el ambiente familiar. Accidentes frecuentes o cosas que se rompen constantemente en el área donde se encuentra el objeto. Y la reacción de los más puros, niños pequeños o mascotas que evitan activamente ese lugar. El reconocido exorcista español, el padre José Antonio Fortea, afirma que un altísimo porcentaje de los casos de infestación u opresión doméstica que atiende tienen su origen en objetos introducidos en el hogar sin el debido discernimiento. La gente no se da cuenta, explica, de que ciertos objetos funcionan como puentes o portales que conectan su hogar con realidades espirituales para las que no están preparados. La solución que Santa Teresa nos legó es simple, pero de un poder inmenso: la bendición preventiva. Conviertan en una regla de oro bendecir todo lo nuevo que entre en su casa. Cuando reciban una herencia, compren una antigüedad o traigan un recuerdo de un viaje, antes de darle un lugar en su hogar, rocíenlo con agua bendita, y hagan una oración pidiendo que cualquier influencia negativa sea rota y sellada por la preciosa sangre de Cristo. Y si a pesar de la bendición, su intuición y su espíritu les dicen que algo no está bien con ese objeto, no duden. Es infinitamente mejor desecharlo que arriesgar la paz de su familia. Si sospechan de algún objeto en su casa, escriban: «Necesito liberación espiritual y oremos juntos».
Ahora que conocen las 3 categorías de objetos peligrosos, necesitan el paso final: aprender a proteger permanentemente su hogar al estilo de Santa Teresa. Hermanos, Santa Teresa no era una santa del miedo, era una santa de la victoria. Después de advertirnos de los peligros, nos dejó un plan de batalla claro para transformar nuestros hogares en fortalezas inexpugnables. Paso 1. Limpiar. Eliminen físicamente los 3 tipos de objetos que hemos descrito. Y por favor, no los regalen, pues solo estarían pasando el problema a otra persona. Lo ideal es destruirlos, preferiblemente quemándolos, y luego llevarlos con un sacerdote para que disponga de ellos adecuadamente. Paso 2. Linar. La naturaleza espiritual aborrece el vacío. Llenen cada espacio que ha quedado libre con objetos genuinamente sagrados y bendecidos. Un crucifijo en cada habitación, especialmente en los dormitorios. Una imagen hermosa de la Virgen de Guadalupe o del Sagrado Corazón de Jesús en el lugar central de la casa. Estampas de sus santos patronos en la cocina o el lugar de trabajo. Paso 3. Proteger. Mantengan siempre disponible agua bendita en casa. Conviertan en una costumbre rociar las esquinas de cada habitación, puertas y ventanas, al menos una vez a la semana, por ejemplo los viernes. Tengan velas bendecidas para encender en momentos de oración familiar o durante las tormentas, como un signo de la luz de Cristo. Paso 4. Santificar. El arma más poderosa. Entronice la Biblia en un lugar de honor en su casa. Comprométanse a rezar el Santo Rosario en familia, aunque sea una vez por semana, y al menos una vez al año, inviten a un sacerdote a bendecir su hogar. Santa Teresa nos enseñó esta simple pero poderosa oración que ahora podemos hacer: Nuestra Señor Jesús, que nada entre en esta casa que no provenga de ti, que tu luz ilumine cada rincón, cada objeto y cada corazón que aquí habita. Santa Teresa de Ávila, intercede por nosotros para que nuestro hogar sea siempre un pedazo de cielo en la tierra. Amén. Las familias que aplican esta fórmula teresiana son testigos de cambios asombrosos: una paz palpable en las conversaciones, un descanso más profundo por las noches, una disminución drástica de los pleitos sin sentido, y un deseo creciente de orar juntos, porque cuando quitamos los obstáculos, la gracia de Dios fluye sin impedimentos. Recuerden siempre las inmortales palabras de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Si emprenden esta limpieza espiritual con fe y perseverancia, experimentarán una transformación que los sorprenderá. Su casa se convertirá en lo que Santa Teresa anhelaba para sus conventos: un anticipo del cielo. No se trata de volvernos fanáticos, se trata de ser prudentes como nos pide el Evangelio. Se trata de proteger activamente lo que más amamos: nuestra familia y nuestra fe. Si este mensaje ha abierto sus ojos a una nueva realidad espiritual, por favor, denle un me gusta para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más familias que necesitan esta advertencia. Compartan este video con sus seres queridos, porque todos merecemos vivir en hogares protegidos y llenos de paz. Y suscríbete para recibir más sabiduría práctica de los grandes santos que puede transformar su vida. En los comentarios, quiero que me compartan cuál de los 3 tipos de objetos peligrosos se han comprometido a eliminar primero de su casa. Vamos a crear una comunidad de familias valientes que, guiadas por la sabiduría de Santa Teresa, blindan sus hogares, porque juntos somos más fuertes y juntos mantenemos a nuestras familias en la luz de Cristo. Y recuerden siempre esto: su casa es sagrada, porque ustedes, sus habitantes, son sagrados. Protéjanla como Santa Teresa protegería la suya. Que Dios los bendiga abundantemente, hermanos, y que la poderosa intercesión de Santa Teresa de Ávila custodie la paz de cada uno de sus hogares.